Buenas tardes, compañeros y abogada Nicolasa. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a tratar sobre el tema asignaciones forzosas, alimenticias y porción conyugal. ¿Qué son las asignaciones forzosas? En nuestro Código Civil ecuatoriano, en el artículo 1194, nos menciona que las asignaciones forzosas son las que debe efectuar el testador, el cual está en la obligación absoluta de realizarlo, y se puede suplir cuando éste no lo ha ejecutado, aun a sabiendas de que esto conlleva a perjuicios de las expresiones testamentarias expresas que se han elaborado. Entonces, podemos observar dos posibilidades: que en el caso de no existir legatarios, el causante se sujeta a la forma legal prevista por la clase de testamento que otorgue y a las normas de orden público, pudiendo disponer libremente de todos sus bienes. 2. Pero en el caso de que exista causantes legitimarios, se limitan sus facultades de testar, porque al dejar el testamento, este debe sujetarse a las disposiciones y reglas que señala la ley sobre las asignaciones forzosas, mismas que son de carácter público. Las asignaciones forzosas son la porción conyugal, las legítimas y las cuartas de mejoras en las sucesiones de los descendientes. De las asignaciones alimenticias que se deben a ciertas personas. En el artículo 1195 nos menciona que los asignatarios de alimentos no estarán en la obligación de la devolución alguna en razón de las deudas o cargas que graven el patrimonio del difunto, pero podrán rebajarse los alimentos futuros que aparezcan desproporcional al caudal del patrimonio en efectivo. De la porción conyugal tuvo origen en el derecho romano con Justiniano, cuando el marido quería repudiar a la mujer que carecía de dotes, debía darle una cantidad de dinero. Esta asignación se extendió para el caso del fallecimiento del marido. Nuestro Código Civil, en su artículo 1196, establece que la porción conyugal es la parte del patrimonio de una persona difunta que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congra sustentación. Este derecho de la porción conyugal se extenderá de su existencia al tiempo que fallece el otro cónyuge y no caducará en todo, o cuando el cónyuge sobreviviente adquiera bienes posteriores a la obtención de la porción conyugal. Además, el cónyuge sobreviviente se encuentra frente a algunas situaciones mencionadas en nuestro Código Civil. 1. Puede suceder que el cónyuge sobreviviente sí tiene bienes, pero los mismos no tienen el tanto valor como los de la porción conyugal. En este caso, solo tendrán derecho al complemento de esta, que una vez unidos los bienes del cónyuge sobreviviente, daría como resultado una cuarta parte de la porción conyugal. Si el cónyuge sobreviviente tiene bienes iguales o mayores que los de la porción conyugal, en este caso, el cónyuge sobreviviente no tiene ningún derecho a la porción conyugal. Si no tiene bienes, el cónyuge sobreviviente, que son casos raros que se dan, tendrá derecho a la totalidad de la porción conyugal. Si el cónyuge sobreviviente podrá a su arbitrio retener lo que posea o deba renunciar la porción conyugal o pedir la porción conyugal y abandonar sus otros bienes y derechos. La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la persona difunta en todos los órdenes de sucesión. Si el cónyuge sobreviviente hubiere de percibir en la sucesión del difunto a título de donaciones, herencias o legados, lo más de lo que le corresponde a título de porción conyugal, el sobrante se imputará a la parte de los bienes de que el difunto pudo disponer a su arbitrio.
Algunos requisitos que se deben cumplir para tener derecho a la porción conyugal es que tenga el carácter de cónyuge supérstite. Como no puede ser de otra manera, para que el cónyuge sobreviviente tenga derecho a la porción conyugal antes mencionada, debe tener el carácter de cónyuge supérstite, es decir, debía estar unido con contrato matrimonial a la persona de cuya sucesión se trate. Otro requisito es que sea capaz y digno. Este es un requisito que la ley exige para todos los asignatarios para poder suceder todo o en una cuota del patrimonio del causante, y el cónyuge sobreviviente que tiene derecho a esta parte del patrimonio tiene que reunir los atributos de capacidad y de dignidad. Y como último requisito, que no pueda sustentarse económicamente por sí mismo. Esto es uno de los requisitos fundamentales para poder tener derecho a la porción conyugal, ya que este tiene por objeto proporcionar todo lo necesario a la congra sustentación del cónyuge sobreviviente, por lo cual se asimila la porción conyugal a una asignación alimenticia. Las legítimas. En el artículo 1204 nos menciona que la legítima es la cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a los legitimarios. ¿Quiénes son los legitimarios? Son los herederos. Esta disposición legal nos permite entender que la legítima es una asignación forzosa que se encuentra reservada por la ley para determinadas personas, ya que viene a ser una cuota del patrimonio del causante, pero en ningún caso es la totalidad de este, por lo cual el causante no puede disponer libremente de todo su patrimonio. Los legitimarios, ¿quiénes son los legitimarios? Los legitimarios son los hijos y los padres. Los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y regla de las sucesiones intestadas. En el artículo 207 nos menciona que la mitad de los bienes previas las deducciones y agregaciones indicadas en el artículo 1001 y las enseguida se expresan, se dividirá por cabeza o por estirpe entre los respectivos legitimarios según las reglas de las sucesiones intestadas. No habiendo descendientes con derecho de suceder, la mitad restante es la porción de bienes de que el difunto ha podido disponer a su arbitrio, haciendo tales descendientes la masa de bienes previas las referidas deducciones y agregaciones. Se dividirán en 4 partes. La primera, para las mejoras con que el difunto haya querido favorecer a una o más de sus descendientes, sean o no legitimarios, y otra cuarta parte de que han podido disponer a su arbitrio. Bueno, siguiendo con nuestra exposición en el artículo 1208, esto nos indica que la cuarta mejora también puede ser distribuida a los descendientes a través de una donación entre vivos, ¿no? En el artículo 1209, esto también nos menciona que el patrimonio del causante puede ser entregado mediante una asignación testamentaria o mediante una donación entre vivos, la misma que se puede asignar ya sea como una herencia o legado o a uno o más descendientes. También nos referimos a la legítima, es igual a la mitad de los bienes del difunto previa a la deducción del artículo 1001, con lo que se forma el acervo líquido. También como mencionamos anteriormente, como lo establecen los artículos de 1208 y 1209, que se refiere a la forma de acervo imaginario. Esto debe acumularse al acervo líquido, la misma mitad legitimitaria que se divide como por stripper, conforme al artículo 1025. Que esto significa que el asignatario en forma directa toma la parte que les corresponde. También si no hay hijos y descendientes con derechos de suceder, el acervo líquido se divide en legitimitaria para los padres y de libre disposición. Pero para que opere
el derecho de acrecimiento, caso contrario si el legitario que ha sido incapaz, indigno de heredar o que ha repudiado la herencia y tiene descendencia no opera el derecho de acrecimiento, porque jurídicamente no falta el asignatario legitimitario e incluso nos permite calcular la porción conyugal. Una vez que haya concurrido estos dos requisitos que operan al acrecimiento, como nos indica en el artículo 1213, en este caso la legítima se distribuye en los legimitarios que realmente concurren y el cónyuge sobreviviente con conclusión del legimitario que falte. Sobre este artículo también vamos a dar un breve ejemplo que se puede decir que fallece el testador dejando 4 hijos y un hijo falta porque ha repudiado la herencia, entonces la mitad de legimitaria se distribuye entre los 3 hijos restantes, de acuerdo con las reglas establecidas en este artículo. También vamos a mencionar sobre las características de las legítimas, ¿no? Las características de la legítima es una asignación hereditaria, es una cuota de los bienes del causante. En ciertas condiciones, con el cumplimiento determinado de requisitos, la legítima puede ser asignada por el causante en vida y por medio de una donación. La legítima no es susceptible de ninguna modalidad, sea condición, plazo o modo específico denigravable. También vamos a mencionar sobre las legítimas efectivas y las legítimas rigurosas. Bueno, las legítimas efectivas cabe mencionar que basándose en el artículo 1214, efectiva es legítima rigurosa más lo que le corresponde al heredero por la cuarta parte por concepto de mejora y la cuarta parte de libre disposición o de la mitad de libre disposición según los casos. También nos menciona en la legítima rigurosa que puede deducir que la rigurosa es la cuota mínima que le corresponde al legitimitario en la mitad correcta. También tenemos una característica de la legítima rigurosa que es asignación forzosa e irrenunciable. La legítima rigurosa no depende de la voluntad del testador, como por ejemplo, un hijo no puede decir a su padre que cuando aquel realice su testamento no lo tome en cuenta, por lo que la ley dice que este derecho es irrenunciable. Muchas gracias. A continuación, justamente del tema que estamos tratando con nuestros compañeros del grupo, me toca a mí exponer lo que tiene que ver con el artículo 1217 del Código Civil, en la que enfatiza los siguientes aspectos. Este artículo habla acerca del exceso de las cuartas de mejoras e indica que si no alcanza el acervo imaginario se deberá imputar a la cuarta parte de acuerdo a la prorrata. Como sabemos que en este caso justamente cuando un causante determina a través de un testamento o escritura las particiones del acervo general están establecidas en 3 partes diferentes, ¿no? El 50% que le corresponde entre los legitimitarios, una cuarta parte justamente para el título de mejora y una cuarta parte para la libre disposición, dependiendo del causante, si éste ha ofrecido algún tipo de donación o asignación a través de un testamento antes de su muerte. En el artículo 2018 nos indica que la forma de distribuir la cuarta de mejora es a libre elección del testador entre sus descendientes. Es decir, que esta cuarta parte, como vemos en la imagen, determinado para las mejoras, el testador podrá entregar dichos bienes, sean muebles o inmuebles, que le corresponden a él como causante, siendo el dueño, podrá distribuirlas como especie o entregar justamente a otra persona como una mejora adicional justamente a un descendiente, sea en este caso un hijo o una hija
que haya sido reconocido legítimamente y que en este caso pues cumpla con las características de capacidad y de dignidad para poder asumir este cargo, ¿no? Además, el artículo 2019 habla de las acciones a realizar al no completarse las legítimas y mejoras, ¿no es cierto? En este caso se rebajarán a prorrata, justamente a cada uno de los legitimarios, justamente se les rebajará los bienes o los valores que deben percibir cada uno con el fin de que de esta manera se pueda equiparar las acciones y completarse las legítimas para que no exista ningún problema, ningún inconveniente al momento de repartir los bienes o los valores que se ocasionaron a través de la muerte del causante. En el artículo 1222 de nuestro Código Civil nos habla: quien deba una legítima podrá indicar las especies para hacer el pago. En este caso, cualquier beneficiario, que tenga a cargo justamente una legítima y que ésta justamente sobrepase el valor, en este caso equitativo, entre todos los beneficiarios según como lo establece el testamento o la escritura después de haber hecho los trámites de ley, deberá justamente indicar justamente la forma en cómo va a hacer el pago justamente a los herederos de ese valor que sobrepasa, ¿no es cierto? En este caso el bien al cual se le ha sido asignado justamente por legítima, ¿no? En el artículo 1221 de nuestro código establece que los legados, las donaciones, se imputarán a la legítima, exceptuando que ésta estén bajo título de mejora descritas en un testamento o escritura. Esto quiere decir que a rato a la hora todas las donaciones, los legados que haya hecho el causante antes de su muerte, se imputarán justamente de manera legítima, a menos de que éstas estén bajo un título de mejora que haya sido entregado justamente al beneficiario, siempre y cuando estén establecidas en un testamento o en una escritura y que haya sido justamente reconocido por la autoridad competente como válido, ¿no? En el artículo 1222 de nuestro código habla acerca de la acumulación por legítima o mejora. Esta no va a aprovechar de ninguna manera a los acreedores hereditarios o a las asignaciones que se puedan establecer posteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que a rato de la hora las deudas por causa justamente generadas por causa del causante no serán justamente desmembradas de la herencia que el causante haya dejado justamente a sus herederos en ese 50% que le pertenece a la parte legítima. Mientras tanto, el artículo 1223 de nuestro Código Civil dice que las donaciones son revocables o irrevocables a título de legítima. Sabemos que una donación es a título de legítima cuando el causante entrega justamente una donación a uno de los herederos justamente descendientes de forma voluntaria, pero que estos no será válido como donación si por causa justamente de lo que ya está establecido en el Código Civil, este es declarado justamente con incapacidad y con indignidad por faltar justamente a cualquier acción en contra de la vida justamente del causante. En el artículo 1224, la donación revocable o irrevocable a título de mejora hace referencia de que toda donación que haya sido entregada justamente posteriormente fuera del 50% que le pertenece a los herederos legitimarios, justamente se podrá entregar justamente a
a uno de los descendientes o herederos justamente como título de mejora, exceptuando de que se compruebe, como en el artículo 2023, que esta persona haya sido una persona incapaz o haya sido incapacitado o haya sido encontrado justamente indigno para recibir justamente esa donación. Y para finalizar, el artículo 1225 de nuestro Código Civil indica que de ninguna manera justamente se podrá eliminar una legítima por causa de donaciones o asignaciones testamentarias a una persona, a menos de que se encuentre validado justamente lo que está establecido en el artículo 1223 del inciso 3. Esta ha sido toda mi presentación, compañeros, compañeras. Muchas gracias. Buenas noches, abogada. Continuando con nuestro tema, en el título 5 también tenemos el tema de legítimas y mejoras. En el artículo 1224 nos dice que si de forma mejorada se hace una donación, ya sea revocable o irrevocable, en el artículo 1226 nos aclara que solamente hay lugar a la representación en la descendencia del difunto o de sus hermanos. Pero no siendo así, la donación queda resuelta de la misma manera ocurre si ambas partes se ausentan. En el artículo 1225 nos indica que no se acusará a la persona legal la donación del autor o autora u otra persona o la cesión de la donación. En el artículo 1226 nos dice que si el fallecido ha hecho una declaración clara en su vida o voluntad de que cree que estos gastos son legales, se considerará una mejora. Pero cuando los pagos de que se realicen por partes de los herederos de una deuda se tendrán que incluir legalmente, pero solo del ámbito útil para el pago del mismo. En el artículo 1227 nos dice que si el fallecido se compromete con una persona jurídica designada por el artículo anterior, que en un convenio público durante su vida resuelve a no donar ni distribuir voluntariamente ninguna parte de la cuarta de la mejora y luego viola su promesa, la persona tendrá derecho a dejar que la cuarta mejora y que el beneficiario del nombre utilizará sus intereses para averiguar que vale la pena cumplir con la promesa basada en su violación o cualquier otra disposición relativa a la herencia futura entre el heredero y el heredero legal es inválida. En el artículo 1228 nos dice que el resultado de la donación, ya sea revocable o irrevocable, a través de métodos legales o mejorados, pertenecerá al aceptante durante la vida del donante y desde la fecha de entrega y no aparecerá en la suma. Y si las cosas donadas no se entregan al destinatario, la propiedad no le pertenecerá hasta que el donante muera o menos que el donante realmente confiera de manera irrevocable no solo la propiedad, sino también el derecho a usar la donación. Tenemos el artículo 1229, si el beneficiario de géneros que deban hacer responsables a su parte o mejora le recluyera definitivamente una cantidad no inferior a lo que valga las mismas especies. Tendrá derecho a conservarlas y a exigir el saldo, y no podrá obligar a los demás herederos que le cambien las especies o le den su valor en dinero. Y si le incluyera definitivamente una cantidad inferior al valor de la misma y estuviera obligado a pagar un saldo, podrá restaurar una o más de dichas especies y exigir la debida compensación monetaria
por lo que el valor actual de las especies que restituya excediera el saldo que debe. También tenemos el parágrafo 4 que nos habla del desheredamiento. ¿Qué es el desheredamiento? Es el acto por que el testador priva a sus herederos forzosos a la legítima, es decir, a la porción del caudal hereditario o que la ley le reserva a dicho heredero. Gracias por su atención. ¿Ya hay o no?